Continuamos. Pastillas, piezas de pasta o materia dura hecha de diferentes sustancias, generalmente pequeña y de forma cuadrada o redonda, que tiene diferentes usos. Píldoras son de preparación artesanal en la que se mezclan los ingredientes activos con excipientes con jarabes de glucosa en un mortero, resultando en una pasta a la que se le da forma de cilindro delgado. Perlas, medicamento líquido envuelto en cubierta de gelatina que tiene la propiedad de reblandecerse y desintegrarse en el tubo digestivo. En ocasiones, cuando son formuladas para uso pediátrico, se les puede extraer el líquido para ser suministradas al paciente. Ejemplos: Retiplan, vitamina E, aceite de hígado de bacalao, Lemovit, emulsión de Scott en perlas. Supositorios son preparados sólidos de diversos pesos y formas, por lo general medicados, que se introducen en el recto, vagina o uretra. Ejemplos: supositorios de glicerina, Solafalc, Procto, Glibenol, Giloprocto, Ultraprocto. Óvulos, formas farmacéuticas que consiste en una presentación sólida a temperatura ambiente que contiene el o los principios activos y aditivos en forma de ovoide o crónica, con un peso de 5 a 10 gramos, preparado generalmente con gelatina glicerada. Se funde a la temperatura corporal, uso vaginal. Ejemplos: miconazol, tinidazol, Canesten, clotrimazol, candazol. Pomadas o ungüentos son preparados semisólidos para aplicación externa en la piel o en las membranas mucosas, o por lo general, pero no siempre contienen sustancias medicinales. Los tipos de base para ungüentos que se usan como vehículos para drogas se eligen o desarrollan para obtener una entrega óptima del fármaco y también para implantarles propiedades emolientes o alguna otra cualidad. Ejemplos: mentol número 2, yodoxalil, betnovate, betametasona y pomada verde. Cremas, sustancias semejante a la pomada con menos grasas y más agua. Al aplicarse sobre la piel es fluidificada por la temperatura corporal. Ejemplos: Desitin, Lipausia, betametasona, hidrocortisona, alibro. Pastas, que son pomadas. Preparación que consta de una sola fase en la que se pueden dispersar sustancias sólidas o líquidas. Ejemplos: Trividol, canéndula, Dalsoben, tribandazol, furacil. Polvos, dispersión homogénea de partículas sólidas con una mínima humedad relativa y con un tamaño máximo de menos de 1000 micrones. Ejemplos: sulfato de bario, colestiramina, acetato de aluminio, bicarbonato de sodio y glucosa. Líquidos es otra presentación, que son soluciones. Unas serían unas soluciones de forma farmacéutica, que consiste en un preparado líquido, transparente y homogéneo, obtenido por disolución de él o los principios activos y aditivos en agua, y que se utiliza para el uso externo o interno en el caso de soluciones inyectables, oftálmicas y ópticas. Deben ser soluciones estériles. Usos: oral, inyectable, ocular, óptico, tópico, enema u óptico. Ejemplo: caladril, transparente, oxitocina, nasofaringe, benzocaína y neomicina. Los jarabes son soluciones
soluciones concentradas de un azúcar como sacarosa en agua o en otro líquido acuoso. Cuando solo se usa agua purificada para preparar la solución de sacarosa, el preparado se conoce como jarabe simple. Además de sacarosa se pueden agregar otros polioles como glicerina o sorbitol para retardar la cristalización de la sacarosa o aumentar la solubilidad de los componentes añadidos. Muchas veces se incluye alcohol como conservador y también como disolvente para los sabores, pero la resistencia al ataque microbiano se puede reforzar incorporando agentes antimicrobianos. Cuando el preparado acuoso contiene agua, alguna sustancia medicinal añadida, se dice que es el jarabe medicado. Ejemplo, el bisolbón, clorotrimetón, Baxac, Abrilar y Mucosolvan. Tinturas. Solución de una sustancia medicinal en alcohol y éter. Ejemplos: timerosal, benjuí, árnica de yodo y rubarbo. Linimentos. Son fórmulas líquidas compuestas por una solución o emulsión de vehículo acuoso, alcohólico u oleoso, y son elaboradas para uso externo y aplicación mediante fricción sobre la piel. Un linimiento muy usado en el linimento óleo calcáreo F9, noveno, lineamiento de abrotano macho para alopecias. Ejemplos: yodosalil, Vicvaporub, infrarub, bronquisol y regaine. Los colirios. Soluciones medicamentosas destinadas a obrar sobre el globo ocular y los párpados. Debe ser estéril porque son soluciones que entran en contacto con mucosa. Ejemplos: Genteal, Voltaren, Opta, Hipoters Plus y Sadite. Lociones. Suelen ser suspensiones o dispersiones líquidas para aplicación externa en el cuerpo, sin frotar. Pueden prepararse triturando los componentes hasta formar una pasta suave y agregando cuidadosamente luego la fase líquida remanente. Las lociones se aplican sin frotar, pero aún así la materia insoluble debe estar finamente dividida. Son más suavizantes en las áreas inflamadas y más eficaces cuando están en contacto con superficies infectadas. Puede agregarse variedad de componentes para producir efectos refrescantes, suavizantes, secantes o protectoras. Ejemplos: Acid, Mantle, Dermovate, Bednovate, Adoquín y Cetapir. Gotas. Soluciones medicamentosas para aplicación dentro de la nariz o en la conjuntiva del ojo. Se clasifican en nasales y oftálmicas orales. Ejemplos: la garamicina, gotas oftálmicas; el Plasil, gotas orales; el cromoglicato nasal y oftálmico; el Quanox, gotas orales; Sintanet, gotas oftálmicas. Ahora vamos a empezar con los conceptos terapéuticos secundarios. Conceptos de efectos terapéuticos secundarios. En el cuerpo humano, por ejemplo, los terapéuticos. ¿Qué son terapéuticos? Es un concepto que procede de la lengua griega y que alude a aquello vinculado a la rama de la medicina que se encarga de la difusión de las pautas y del suministro de remedios para tratar problemas de salud. En concepto, podemos determinar que es una palabra que se genera a partir de la suma de dos componentes griegos, como son estos: el verbo ótico, terapeuen, que se puede traducir como cuidar, y el sufijo tico, que es equivalente a
relativo a, que viene siendo relativo a cuidar. Se le denomina terapéutica, por lo tanto, a la especialidad medicinal encargada de los medios para el tratamiento de dolencias y afecciones con la finalidad de lograr la curación o minimizar los síntomas. Un tratamiento terapéutico de este modo tiene como objetivo máximo la curación del paciente. Puede incluir la provisión de fármacos y la indicación de diversas acciones, reposo, un cierto tipo de alimentación, ejercicios físicos, para lograr que la enfermedad se revierta en su totalidad. Cuando la curación no es posible, el médico puede apelar en tratamientos terapéuticos que brinden alivio a los síntomas. Los tratamientos sintomáticos o que mejoren la calidad de vida de la persona, tratamientos paliativos. Farmacodinámico. Puede definirse en pocas palabras como la acción que ejerce el fármaco sobre el organismo. Los efectos de casi todos los fármacos son consecuencia de su interactuación con componentes macrocelulares del organismo. Estas interacciones modifican la función del componente pertinente y con ello se inician los cambios bioquímicos y fisiológicos que caracterizan la respuesta o reacción del fármaco. No se puede hablar de farmacodinámica sin haber referencia a los receptores. Los receptores son estructuras celulares que tienen una finalidad concreta y que son activados en su actuación por distintas sustancias, tanto naturales como externas al organismo. Si no se limitan a potenciar o inhibir efectos ya existentes, dicho de otra manera, los fármacos no crean efectos, sino que modulan funciones de nuestro cuerpo a través de la afinidad y de la existencia o no actividad intrínseca de los mismos con los receptores. En este sentido y en relación con los receptores, los fármacos pueden clasificarse en agonistas, que producen un efecto cambiándose y estimulando al receptor, y los antagonistas, cuyo efecto farmacológico bloquea al receptor y por lo tanto es capaz de reducir o eliminar por completo el efecto de los agonistas. En todo caso, conviene recordar que hay varios parámetros que modificarán la acción concreta de un fármaco, como pueden ser fisiológicos, patológicos, farmacológicos y ambientales. En último lugar, os recordamos que los medicamentos genéricos tienen el mismo perfil farmacodinámico que sus referentes de marca, ya que producen exactamente el mismo efecto que estos en nuestro organismo y son intercambiables desde el punto de vista de calidad, seguridad y eficacia. Psicológico. Un tratamiento psicológico es una intervención realizada por un profesional basada en técnicas y teorías psicológicas. En ella, un especialista psicológico clínico apunta a que el consultante pueda desembarazarse de los modos de ser desactualizados o problemáticos. Un tratamiento psicológico tiene que ver con escuchar con atención lo que el paciente tiene por decir para poder conocer y observar el mundo interior de la persona que consulta. El tratamiento psicológico es aquella intervención que tiene por objetivo mejorar el estado de la persona para que hacer terapia, teniendo en cuenta sus alteraciones físicas, psíquicas y conductuales, etc. Por supuesto que se consideran implicados muchos factores causales, como la genética, cambios en el sistema nervioso, determinadas circunstancias en las relaciones entre personas y las condiciones ambientales. Por eso no se excluye la combinación de un tratamiento psicológico
junto con un farmacológico. El objetivo de un tratamiento psicológico es observar, identificar y modificar los elementos del comportamiento que generan sufrimiento. Por comportamiento se entiende la conducta, los pensamientos, las emociones, los estados de ánimo. Secundarios indeseables. La idiosincrasia. Temperamento particular. Es un término vinculado al carácter y los rasgos propios de una persona o de una colectividad. Suele contemplar cuestiones que, aunque son distintas de un sujeto, son consideradas desde un punto de vista subjetivo. En el caso de la idiosincrasia de un grupo social, se corre el riesgo de caer en el estereotipo, ya que no todos los sujetos prestan los mismos rasgos. Se trata de señalar algunas características comunes y compartidas por un gran número de integrantes de una comunidad. La hipersensibilidad, causada por un mecanismo inmunológico, es una reacción exagerada, incluso peligrosa, a un intruso, incluso en poca dosis, que no provoca ninguna reacción en las personas no hipersensibles. Esta respuesta inmunitaria puede concernir a una toxina, un virus, una bacteria o un alérgeno. Tolerancia es aquella que se produce en un individuo, por ejemplo, continuo de una droga, por empleo continuo de una droga, y se caracteriza por la necesidad de un aumento progresivo de la dosis para producir un efecto determinado. Tóxicos. El término tóxico se utiliza como adjetivo para designar y calificar a todos aquellos elementos o sustancias que resulten nocivos y dañinos para algún tipo de organismo. Por lo general se lo utiliza en referencia al ser humano, aunque la mayoría de ellos suelen ser tan dañinas para él como para los animales, plantas y cualquier otro ser vivo. Teratológicos. La disciplina científica que dentro de la zoología estudia a las criaturas anormales, es decir, aquellos individuos naturales en una especie que no responden a un patrón común. Acción de los medicamentos. Tipos de acción. Estimulante. Es el aumento de las funciones del organismo o sistema. Ejemplo, el fármaco GABA, su acción es aumentar la función cerebral y su efecto es mayor capacidad de concentración. Antidepresora. Es la disminución de las funciones del organismo o sistema. Ejemplo, el fármaco omeprazol. Su acción es efectuar una depresión de la producción de ácido clorhídrico y su efecto es disminuir la acidez. Irritante. Es una estimulación violenta que produce una reacción inflamatoria y la exfoliación, caída del tejido del organismo o sistema. Ejemplo, los queratolíticos. Su acción es irritante, lo que produce una reacción inflamatoria y caída de la capa córnea y efecto es la disminución de la hiperkeratosis. Muy bien. Demulcente. Son sustancias farmacológicamente inertes que por lo común forman soluciones coloidales. Algunos demulcentes pueden ser encontrados en el hogar, como la clara de huevo, jarabes, aceite de oliva y la pasta de harina. Osmótica. Se entiende por presión osmótica a nivel de fuerza que debe aplicarse sobre una solución cuando se necesita frenar el flujo del disolvente por medio de una membrana de características semipermeables. Sustitutiva. Se denomina de reemplazo a la sustitución de una hormona o un compuesto que falta en el organismo o sistema. Ejemplo, la acción de la insulina reemplaza o cubre la insulina faltante en el organismo y su efecto es producir glicemias normales.
Específica. En áreas como la ingeniería y la manufactura, el término especificación representa un documento técnico oficial que establezca de forma clara todas las características, los materiales y los servicios para producir componentes destinados a la obtención de productos. Estos incluyen requisitos para la conservación de dichos productos, su equipamiento, almacenaje y marcado, así como los procedimientos para terminar su obtención exitosa y medir su calidad. Depresora, sustancia química que ralentiza la actividad del sistema nervioso central. Los depresores son utilizados en medicina como ansiolíticos, analgésicos, sedantes o somníferos. También son utilizados con fines no terapéuticos como drogas lúdicas o de abuso. Los depresores más comunes son el alcohol, los opioides, los barbitúricos y las benzodiazepinas. Reacciones. Se conoce como reacción a la consecuencia o resultado de una determinada acción, según la teoría. Este vocablo se concibe como una resistencia, fuerza contraria u opuesta a algo. Se trata también de la manera en la cual unos objetos o individuos se comportan ante un estímulo concreto. Antagónicas. Un antagonista es un tipo de fármaco que al unirse a un receptor celular no provoca una respuesta biológica, pero bloquea o detiene respuestas medidas por agonistas. Aditivo. Es un término que puede utilizarse como adjetivo o como sustantivo. En el primer caso califica a aquello que se tiene o que se puede agregar o incorporar a otra cosa. Absorción, permanencia. Factores que modifican las acciones de los medicamentos. Dosis. La cantidad de principio activo de un medicamento expresado en unidades de volumen o peso por unidad de toma en función de la presentación que se administrará de una vez. También es la cantidad del fármaco efectiva, la sobredosis en la toma por encima de la dosis máxima tolerada. Tolerancia. Condición caracterizada por disminución en la capacidad de respuesta, la cual se adquiere después de un contacto repetido con determinado medicamento o con otros de similar actividad. Influencia de los estados patológicos. Acumulación. Es la acción y efecto de acumular. El término procede del vocablo latino accumulatio y está vinculado al verbo que se refiere a amontonar o a juntar algo. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es la farmacocinética y la farmacodinámica. Para empezar, ¿qué es un fármaco? Fármaco es un medicamento y la quinesis es movimiento. Entonces estamos hablando del movimiento del medicamento dentro del organismo. Es la rama de la farmacología que estudia el recorrido y modificaciones que experimentan los medicamentos y sus metabolitos en el interior del organismo. La farmacocinética descriptiva. Estudia los procesos que determinan los movimientos del fármaco en el organismo. La farmacocinética cuantitativa. Estudia y cuantifica las variables que gobiernan a cada uno de los procesos, lo que permite definir las características individuales de los medicamentos que resultan en características de uso clínico. Etapas de la farmacocinética. La liberación. El fármaco es disuelto y liberado para su absorción. La absorción. El fármaco atraviesa las membranas celulares para entrar a la sangre. La distribución. Atraviesa desde la sangre a los diferentes tejidos. El metabolismo interactúa con los sistemas enzimáticos para generar metabolitos. La excreción. El fármaco con los metabolitos son transportados al exterior. Redistribución. El fármaco antes de salir regresa al lugar del depósito para volver a actuar farmacológicamente.
La velocidad de absorción determina la vía de administración, la dosis y la rapidez de inicio de acción. La mayoría de los fármacos son ácidos o bases débiles y cuando se hallan en solución se encuentran particularmente ionizados. Factores que modifican la absorción del fármaco. Por la superficie de absorción, irrigación sanguínea, espesor de las membranas. Hay fármacos de liberación lenta, rápida y sostenida. Factores fisiológicos y alimentos. La vía de absorción son clasificadas de la siguiente manera. Vías mediatas, que son indirectas. Cuando el fármaco penetra el organismo sin que ocurra efracción del epitelio a través de la piel y mucosas. Vía enteral, directamente en el tracto gastrointestinal o en una parte de este. Vía oral, vía bucal y vía sublingual y vía rectal. Vía tópica, a través de la superficie de la piel o de las mucosas cutánea, conjuntival, nasal, óptica y genitourinaria. Vías inmediatas, directas, parenterales. El fármaco penetra el organismo con efracción del epitelio, que son las inyectables, subcutánea, intradérmica, intramuscular, endovenosa, intraarterial, intracardíaca, intraperitoneal, intrapleural, intraósea o intraarticular, intrarraquídea. Formas de distribución. Forma libre. Fármaco disuelto en el plasma o dentro de los leucocitos o plaquetas. Unido a proteínas, principalmente a las proteínas plasmáticas y en menor grado a proteínas tisulares. Modo de distribución. Modo unicompartamental. No tiene afinidad por ningún elemento orgánico. Se distribuye instantáneamente en el agua corporal, que viene siendo la absorción, el comportamiento central, que es corazón, hígado, riñón y cerebro, y la eliminación. El modelo bicopartamental no se distribuye instantáneamente, no se absorbe directamente, es heterogéneo, se concentra en un determinado sector más que otros. Absorción es la absorción, el comportamiento central igual corazón, hígado, riñón y cerebro. Y luego tiene una bisectriz de comportamiento, periférico, músculo, piel, tejido adiposo, hueso. Al regresar el comportamiento central es eliminado. Volumen de distribución. Es el volumen del líquido en el cual se encuentra distribuido o contiene el fármaco. Este es aparente o no es real. Permite apreciar la distribución de un fármaco en el organismo. Volumen de distribución aparente es la cantidad del fármaco en el cuerpo, que son entre miligramos, entre la concentración plasmática del fármaco, miligramos sobre litro. Volumen de distribución es mayor, penetra todos los compartimentos. Concentración del fármaco y los tejidos será alta y el plasma será baja. Volumen de distribución es menor, que no penetra en todos los compartimentos. Significa una pequeña distribución del fármaco en el organismo, el cual está confinado al compartimento sanguíneo o al plasma. Esto puede reflejar en el fármaco que el fármaco es hidrofílico, es ionizado o se encuentra fuertemente unido a las proteínas plasmáticas. Factores que modifican la distribución, que son las propiedades fisioquímicas del fármaco, el flujo sanguíneo del tejido, la afinidad del fármaco por el tejido, el contenido lipídico del tejido y el grado de unión a las proteínas plasmáticas. El metabolismo o biotransformación. Metabolismo, propiamente dicho, se refiere a las modificaciones bioquímicas que sufren las sustancias endógenas
endobióticos dentro del organismo, por ejemplo, hormonas, colesterol, ácidos biliares, etc. La biotransformación se refiere a las modificaciones que experimentan las sustancias erógenas dentro del organismo, por ejemplo, fármacos, pesticidas, procancerígeno, etc. Objetivo de la biotransformación: favorece la excreción del fármaco, modifica su actividad biológica, inactivación, activación, mantenimiento de la actividad. Sitios de biotransformación: el hígado, principal órgano que depura o elimina fármacos debido a su gran tamaño, que es de 1,5 kg, y elevado el flujo sanguíneo. El tracto gastrointestinal, que es el estómago. La acidez gástrica puede metabolizar ciertos fármacos que debido a esto no se administran por vía oral, como la penicilina. El intestino, algunos fármacos se administran por vía oral. Se metabolizan más ampliamente en la mucosa del intestino que en el hígado. Así el intestino puede contribuir al efecto del primer caso. Pulmones. Aunque los fármacos no se administran por inhalación, evitan el efecto del primer paso hepático. El pulmón también puede participar en el metabolismo presistemático al biotransformar y excretar a los fármacos que se administran por vía inhalatoria, piel y riñones. Factores que modifican la biotransmisión: químicos, genéticos, fisiológicos, edad, sexo, gestación y estrés, ambientales, la desnutrición, cambios hormonales, exposición a químicos y drogadicción. La excreción es el proceso mediante el cual el fármaco y sus metabolismos son expulsados desde la circulación hacia el exterior del cuerpo. La excreción, que es la expulsión del fármaco del organismo. La eliminación es la desaparición de la sangre o del cuerpo de la forma activa del fármaco. Puede ser eliminado mediante dos mecanismos: la biotransformación a metabolitos inactivos, la excreción, la apotorrea, cantidad total del fármaco eliminado. Importancia de la excreción: es uno de los mecanismos que permite eliminar los fármacos favoreciendo el final de su acción. Permite localizar el fármaco en su sitio de acción. Permite modificar la dosis para evitar tóxicos. Vía de excreción: se denominan emuntorios orgánicos. Son el riñón, que es la orina, el tracto gastrointestinal, que es la bilis, heces y saliva. Los pulmones, que es el aire exhalado. La piel, que es el sudor, la descamación de epitelios y el pelo. Las glándulas mamarias, que es la leche materna, y lacrimales, las lágrimas. Pasamos ahora a lo que son los antibióticos y quimioterápicos. Generalidades. Origen y definición. Se denomina antibiótico a cualquier sustancia química producida por un microorganismo, utilizada para eliminar o inhibir el crecimiento de otros microorganismos infecciosos. Una propiedad común a todos los antibióticos es la toxicidad selectiva. La primera observación de antibiosis fue realizada por Pasteur sobre el origen microbiano de algunas enfermedades y la capacidad de los microorganismos como agentes terapéuticos. Ehrlich ensayó la síntesis de compuestos orgánicos capaces de atacar de manera selectiva a los microorganismos infecciosos. En 1928, Fleming descubrió el primer antibiótico, que es la penicilina. Pudo ser extraída y purificada por Florey y Shane.
Los quimioterápicos son compuestos obtenidos por síntesis química que poseen actividad antimicrobiana. El término agente antimicrobiano define las sustancias químicas que en bajas concentraciones son capaces de inhibir e incluso destruir microorganismos sin producir efectos tóxicos en el huésped. Clasificación de los antibióticos. Por su estructura química, por su espectro de acción, si es amplio, intermedio o reducido, por su efecto antimicrobiano, bacteriostáticos o bacteriócidos, por su mecanismo de acción, antimicrobianos, inhibidores de la síntesis de la pared, inhibidores de la permeabilidad de la membrana plasmática, inhibidores de la síntesis proteica, inhibidores de la síntesis de ácidos nucleicos, inhibidores de las vías metabólicas y la resistencia a los antimicrobianos, que es la destrucción o inactivación del agente antimicrobiano, la disminución de la concentración intrabacteriana del antibiótico, el desarrollo de un objetivo estructuralmente alterado para el fármaco y el desarrollo de vías metabólicas alternativas, microorganismos resistentes, antimicóticos, antifúngicos, polénicos, anfotericina B, la nestatina no polénicos, que son la glicofuluina y los azoles, clotrimotazol, miconazol, ketoconazol, fluconazol, voriconazol y traconazol. Las pirimidas fluoradas, que es la fluorocitosina, alilaminas, nartifina y terbinafina. Los antivíricos análogos de nucleócidos, adebofrir y acidofovir, y análogos de pirofosfatos, adamantanos, amantidina y rimantidina. Inhibidores de la neuraminidasa, que es la zanamivir y oseltamivir, interferones y antirretrovirales. Aplicaciones clínicas de los antimicrobianos. Tratamiento antimicrobiano empírico. A menudo se utilizan los fármacos antimicrobianos antes de conocer el microorganismo patógeno causante de una enfermedad específica o la susceptibilidad a un antimicrobiano específico. Estrategias para el tratamiento empírico. Formulación de un diagnóstico clínico de infección microbiana, obtención de muestras para análisis de laboratorio, la formulación de un diagnóstico microbiológico, la determinación de la necesidad de tratamiento empírico y el inicio del tratamiento. La selección del antimicrobiano. La selección entre varios fármacos depende de factores relacionados con el hospedador, que comprende lo siguiente: los estados patológicos concomitantes o el empleo de inmunodepresores, efectos adversos previos de los fármacos, alteraciones en la eliminación del compuesto, la edad del paciente, el estado gestacional y la exposición epidemiológica. Los factores farmacológicos, como la farmacocinética de la absorción, distribución y eliminación de la capacidad del fármaco para distribuirse en el lugar de la infección, los efectos tóxicos potenciales del fármaco, las interacciones farmacocinéticas, la farmacodinámicas con otros fármacos. Las penicilinas. Las penicilinas contribuyen a uno de los grupos de antibióticos de mayor importancia. La estructura química.
El núcleo activo de las penicilinas es el ácido 6-aminopenicililánico, constituido por la estructura B-lactámico y tiazolidínica anillada, la cual se une a una cadena lateral variable. Con la modificación de la molécula de bencipenicilina, aparecieron formas de acción prolongada y gracias al desarrollo de derivados semisintéticos, contamos ahora con nuevos compuestos con grandes ventajas sobre sus antecedentes como son la acción más prolongada, mayor absorción digestiva, estabilidad frente a la B-lactamatosa, el espectro antimicrobiano ampliado, lo cual ha dado lugar a la división de las penicilinas en 6 grupos, de acuerdo con sus propiedades. Primero, la penicilina G y su congénere cercano penicilina V son fuertemente activas contra cepas sensibles de cocos gram positivos. Segundo, las penicilinas resistentes a penicilinasa. Tercero, la ampicilina amoxicilina del grupo de los microorganismos gram negativos. Cuarto, la actividad antimicrobiana de la carbenicilina. 5. La meslocilina y aslocilina. La farmacocinética. Las penicilinas por lo general no se metabolizan en forma extensa a nivel hepático, a excepción de las isosazolil y las ureidos penicilina. Las penicilinas se eliminan por secreción activa a nivel de las células del epitelio tubular del riñón, la cual puede ser bloqueada con probenecid, que eleva los niveles sanguíneos del antibiótico y prolonga su semidesintegración. Las reacciones de hipersensibilidad más graves producidas por las penicilinas: angioedema, edema intenso de labios, cara, lengua y tejidos periorbitarios, anafilaxia. Cloxacilina. La cloxacilina es un antibiótico penicilánico activo por vía oral y parenteral que se utiliza para tratar infecciones producidas por estafilococos, productores de penicilinasa. Este medicamento debe administrarse en el estómago vacío, preferentemente 1 hora antes o 2 horas después de la comida, para un mejor efecto. La dicloxacilina, resistente a B-lactamasas, bactericida, ejerce su acción bactericida sobre el crecimiento y división de la pared celular bacteriana. Es una penicilina isosazólica resistente a las bactalagmasas, con acción bactericida con gérmenes gram positivos y algunos gram negativos. La farmacocinética. Se absorbe rápidamente en el tracto gastrointestinal, sin embargo, su absorción es reducida con la presencia de alimento. La flucloxacilina es un antibiótico de reducido espectro, de la familia de las penicilinas, por lo tanto es un antibiótico betalactámico. Se absorbe del 50 al 70% después de su administración oral. La presencia de alimentos reduce de manera considerable su absorción. La oxacilina es considerada equivalente a la nafasalina, de espectro reducido, del grupo de las penicilinas. Streptomicina, antimicrobiano bactericida del grupo de los aminoglucósidos, de administración exclusivamente parenteral. Primer fármaco
usado en el tratamiento de la tuberculosis. Absorción después de la administración intramuscular es rápida y casi completa. El cloranfenicol, antibiótico bacteriostático de amplio espectro. La kanamicina es un antibiótico tanto para gran número de gram positivas, negativas y micobacterianas. De hecho, muchas bacterias resistentes a la penicilina y a otros antibióticos comunes son sensibles a la kanamicina, por lo que resulta muy indicado para un gran número de infecciones. La eritromicina es un antibiótico que pertenece al grupo de los macrólidos. Actúa interfiriendo la producción de proteínas que las bacterias necesitan para multiplicarse, con lo que consigue detener el crecimiento de las bacterias y la propagación de la infección. La eritromicina tiene una actividad antibacteriana muy similar a la penicilina y se usa como alternativa antibiótica en aquellas personas que son alérgicas a la penicilina. La gentamicina, antibiótico de amplio espectro, útil en el tratamiento de infecciones que afecta a pulmón, piel, huesos, articulaciones, estómago, vías urinarias y sangre. De amplio espectro, útil en el tratamiento de infecciones. La rifampicina, antibiótico microcíclico, complejo que inhibe la síntesis del ácido ribonucleico en una amplia gama de microbios patógenos. Tiene acción bactericida y ejerce un potente efecto de esterilización contra los bacilos tuberculosos, tanto en localizaciones celulares como extracelulares. La terramicina es el nombre comercial del compuesto clorhidrato de oxitetraciclina. Es un fármaco perteneciente a la familia de las tetraciclinas. Vamos a empezar ahora a hablar de los suplementos alimenticios. Que estos surgen ante la insuficiencia nutritiva del estilo de vida occidental y no como respuesta ante la incapacidad del ser humano de obtener estos nutrientes de alguna otra manera. Todas las necesidades nutricionales pueden obtenerse manteniendo una dieta balanceada. Incluyen ingredientes tales como vitaminas, minerales, hierbas, aminoácidos, concentrados, metabolitos, extractos, enzimas, fármacos o una combinación de cualquiera de ellos. Se comercializan como tabletas, cápsulas, perlas, cápsulas de gel, barras, polvos y líquidos. No son un sustituto de la comida, sirven para complementar la falta de nutrientes de una dieta. Fines terapéuticos para aumentar fuerza, velocidad, resistencia y cognición. Ayudan a reducir el riesgo de enfermedades. No están destinados para curar o tratar enfermedades o afecciones médicas. Son únicamente para dar un equilibrio en el organismo en caso de que haya alguna deficiencia de alguna vitamina, pero no son medicamentos ni tampoco detienen ninguna enfermedad. Pueden tal vez prevenirla en caso de que haya alguna deficiencia de algún nutrimento. Tomamos estos suplementos y
puede ser que nos ayuden a detener un poco el padecimiento, más no la enfermedad. Vitaminas hidrosolubles. Las vitaminas son compuestos orgánicos que cumplen funciones vitales relacionadas con el metabolismo y con la fabricación de hormonas, neurotransmisores, células sanguíneas o material genético. No producen materia ni energía, pero intervienen en su utilización y en la síntesis y mantenimiento de tejidos. Vitamina B1, que es la tiamina. Esto estamos hablando todavía de los hidrosolubles. Vitaminas hidrosolubles son dos: hidrosolubles y liposolubles. Estamos con las hidrosolubles. La tiamina juega un papel esencial como coenzima, un papel específico en la neurofisiología. La carencia de tiamina produce lesiones en los sistemas central y periférico. La niacina, vitamina B3. Se halla en cantidades importantes en carnes, pescados, huevos, aves, leguminosas y leche. La vitamina B6, que es la piridoxina, participa del metabolismo de aminoácidos, desempeñando un papel fundamental en el sistema nervioso central. Se transporta tanto en plasma como en eritrocitos. La vitamina B12, que es la cobalamina, está directamente relacionada con el metabolismo y utilización del ácido fólico y con reacciones de isomerización vinculadas con el metabolismo de lípidos y proteínas. Actúa como coenzima para dos enzimas, la mutasa metimalonil, la CoA, y la sintetasa de metionina. Vitamina C, que es el ácido ascórbico. Bloquea la degradación de la ferritina a hemosiderina, de la cual se separa mal el hierro, asegurando un suministro más disponible en forma de ferritina. Ayuda a la cicatrización de heridas, fracturas y hemorragias puntiformes y gingivales. También reduce el riesgo de infecciones. El ácido patoténico, esencial para el metabolismo celular, se encuentra en todos los tejidos vegetales y animales. Las mejores fuentes incluyen yema de huevo, riñón, hígado y levadura. La biotina interviene en la formación de la hemoglobina y en la obtención de energía a partir de la glucosa. Vamos a ver ahora lo que son las vitaminas liposolubles, que son muy importantes ya que están involucradas en funciones corporales básicas del organismo y del sistema nervioso. Se disuelven en aceites y grasas, se almacenan en tejidos adiposos del cuerpo y en el hígado. Las vitaminas liposolubles son la A, la D, la E, la K y la F. La vitamina A, también denominada retinol, se encarga de la protección de la piel y de la visión. Además contribuye a la formación de enzimas del hígado y de la producción de hormonas. La vitamina D, también denominada calcifenol, y recibe este nombre porque contribuye a la absorción del calcio y el fósforo. Se forma automáticamente en la piel por la exposición solar. La vitamina E son el aceite de girasol, de maíz y soya, los frutos secos, el coco, la manteca y otros alimentos grasos. La vitamina K suele estar presente siempre en el organismo. Sus deficiencias suelen asociarse con problemas para la absorción de grasas. La vitamina F se encarga del transporte de oxígeno, de la coagulación y nutre las células dérmicas. Esos son lo que son las vitaminas liposolubles. Ahora vamos a ver lo que es la tripsina y la quimiotripsina. La tripsina es producida por el páncreas y secretada en el duodeno, parte del intestino, donde es esencial para la digestión. La quimiotripsina, la forma de actuar se explica como una hidrólisis
que ocurre en dos pasos. Primero se asila el sustrato para formar un intermediario, enzima asilada. También ejerce efecto y el metabolismo de proteínas y grasas, la liberación del glucagón. Fisiología del parto y puerperio. El parto es la culminación del embarazo humano que termina con la expulsión del producto de la gestación del útero. Sucesión de contracciones uterinas, filaicas y graduales, y ocasionan el deceso del feto por el cuello uterino y la vagina hacia el exterior. Hay tres factores, que es la fuerza expulsiva, que son las contracciones uterinas involuntarias. La otra son las contracciones de los músculos elevadores del ano. Y la tercera, que son las vías, que es la preparación para el parto necesaria de educación y apoyo interpersonal. El puerperio, periodo que inmediatamente sigue el parto, se extiende en 48 días, 48 días. Para que el cuerpo materno, incluyendo las hormonas y el aparato reproductor femenino, vuelvan a las condiciones pregestionales, hay tres etapas. La primera es el puerperio inmediato, que son de las primeras 24 horas después del parto. La segunda es el puerperio precoz, que se sitúa entre el segundo y el 10º día. Y el puerperio tardío va desde el 10º día hasta los 45 días. La oxitocina, que es el parto rápido. Hay dos tipos, la que nuestro organismo produce y la oxitocina endógena, responsable de regular el ritmo del parto, nacimiento y facilitar la lactancia. Se produce de forma mayoritaria en los núcleos paraventricular y supraóptico del hipotálamo, aunque también se sabe que es sintetizada en algunos órganos fuera del cerebro. La oxitocina interviene en determinados procesos fisiológicos, actuando comportamientos a nivel mecánico en órganos específicos como el útero y las mamas, pero también influye en el comportamiento por su acción en determinadas áreas del cerebro. Y la ergonovina, por último, es un alcaloide del ERGOT que actúa directamente sobre el músculo uterino, incrementado, produce vasoconstricción arterial por estimulación adrenérgica, siendo menos potente que la ergotamina. Esto es prácticamente el resumen de lo visto durante este semestre en la materia de farmacología con el profe Ladislao. Bueno, profe, pues esto es todo. Me despido de usted. Antes dándole gracias por este tiempo que nos ayudó. La verdad todo esto es muy interesante. Prometo volverlo a analizar. Siento que es muy importante que conozcamos todo esto. Prácticamente siento que es la base de lo que la base de del desarrollo de saber cómo actúan todos los algunos medicamentos en nuestro organismo, y para saber posteriormente cómo van a actuar en nuestros ojitos. Tener bien asimilado esto, cuáles son las reacciones secundarias, qué es lo que afecta, cuáles órganos dañan, qué daño provocaríamos en caso de administrar un medicamento a un paciente con una enfermedad crónica,
pues tener el antecedente primordialmente y tener bien en claro las afectaciones que podemos llegar a provocar. Pues me despido de usted, profe, y pues gracias por todo. Y este es mi video. Ojalá tenga una respuesta favorable al respecto. Y pues que pase bonita noche y bendiciones para usted y su familia.